Pues creo que ya estamos en directo, si no me equivoco. Bienvenidos familia a un nuevo episodio sobre el emprendimiento con Johnny Vo. Os voy a decir solamente, es una persona que ha hecho mucho en su vida, un gran empresario, está detrás de muchos proyectos, detrás de muchos nombres muy grandes. Y tengo el honor de presentaros a José Gómez. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Johnny. Para mí es un placer y un honor estar contigo. Sabes que te tengo gran admiración por el trabajo que haces en el canal y el equipo que mueves y la gente que hay detrás. Y bueno, ¿quién soy? No sé, soy un loco de la vida realmente, porque al final para ser empresario hay que estar un poco loco. Porque lo fácil es ver al empresario desde el punto de vista de éxito, pero para llegar a tener éxito como empresario tienes que haber caído y tienes que haber luchado y tienes que haber peleado con mucha gente, con muchas cosas, ¿no? Y sobre todo para empezar contigo mismo. Entonces, ¿quién soy? Bueno, fui un chaval con muchas ganas, con mucho ímpetu y con mucha fuerza. La vida me ha ido llevando por los caminos del emprendimiento. Realmente todo esto nace porque mi padre ya era emprendedor, mi padre tenía una empresa, entonces yo viví en mi casa la cultura de la empresa y viví en mi casa el que mi padre se arruinara como empresario. Y entonces eso me marcó mucho. Yo recuerdo, y es un recuerdo que no se me va, es ver a mi padre llorar en el sofá cuando yo tendría 7, 8 años. Llorar en el sofá porque un socio suyo había hecho un movimiento económico en falso, se había equivocado y eso lo llevó a la ruina. Entonces, ver a tu padre llorar en tu casa, que al poco tiempo tuvimos que cambiar de casa porque la perdía por culpa de la inversión, y tener que mudarnos de casa por culpa de la empresa de mi padre, por la equivocación de un socio, eso te marca, Te marca, te sí. marca. ¿Con qué edad? Tendría 7 8 años, Uf. 7 8 años tendría. Entonces ver a tu padre llorar en el sofá y tu madre en la cocina llorando y mi padre en el sofá llorando porque tenían que vender su casa para poder pagar las deudas y buscarse otra casa, pues es duro, es muy duro, muy Te ha duro. marcado en negativo, pero en positivo también, porque desde ahí se renace, se ven las cosas de otra manera, ya has vivido un fracaso, sabes qué significa, Mm, creo que vas por la vida diferente. Nos has dicho una parte de quién eras, mm. pero ¿quién eres tú hoy en día? Porque eres un hombre de éxito, un hombre, un gran empresario detrás de muchos proyectos y muchos nombres grandes que la gente no lo sabe. Bueno, ¿Se puede decir? sí, sí, no tengo ningún problema. Soy, creo que soy una persona o un hombre que reconoce lo mal que lo ha hecho. Eso es lo que creo que soy. Que puedo y he podido reconocer, analizar y evaluar eh, lo mal que lo he hecho y el daño que he hecho a algunas personas en mi momento como empresario. Y eso creo que ningún empresario debe perderlo. Y creo que ningún empresario eh, tiene que olvidarse de las cosas que ha hecho mal para realmente conseguir hacer las cosas bien. Hoy en día tengo la suerte de poder liderar un proyecto de management de una productora enfocada a lo que para mí son artistas, pero conocidos en el argot como influencers, de grandes cuentas como por ejemplo Ciencias del Comportamiento, Juan Manuel Pincho con 1.300.000 seguidores, o El Encantador de Padres con una cuenta de casi 700.000 seguidores en Instagram, donde Pincho, si juntáramos todas las cuentas que tiene y los seguidores que tiene, pues estaríamos hablando perfectamente de unos 6 7 millones de seguidores. Y estaríamos hablando de Tony López, que es el encantador de padres, estaríamos hablando a lo mejor de 1,5 millones, 2 millones de seguidores, entre Facebook, Instagram, la newsletter que tienen. En fin, cuentas importantes, muy importantes a nivel nacional, muy reconocidos a nivel nacional, que tengo la suerte de que son mis clientes y de que les puedo llamar amigos y que confíen en mí. Eso, el gran valor es que cuando un cliente, el gran valor para mí del empresario es que cuando un cliente, sea la empresa que sea y el cliente que sea, confía en ti como empresario para que tú seas su proveedor, eso realmente es
cuando yo le llamo a un empresario exitoso. Si un empresario, sus clientes no confían en él y él no sabe corresponder a esa confianza, es cuando el empresario para mí no tiene valor. Simplemente es alguien que trabaja para ganar dinero. Y cuando tú crees, cuando pasas a esa dimensión del dinero a hacer las cosas bien y a trabajar por y para tu cliente, para que tu cliente confíe en ti, eso es cuando para mí coge dimensión la palabra empresario. Y si además sumamos a ese trato a equipo humano que tienes debajo de ti, lo sabes tratar y lo sabes gestionar para que ellos también confíen en ti como líder, no como jefe, sino como líder, entonces es cuando la palabra empresario toma toda su dimensión. Hasta entonces no. Me gusta lo que dices, se ve el brillo en tus ojos cuando lo dices y se ve que has tocado fondo para poder llegar a decir esto con mucho orgullo. Creo que se necesita pasar por varias etapas para poder llegar a decir, sí, ahora estoy bien, tengo éxito, trabajo con gente que no son clientes, les considero amigos. Cuando... ¿Qué momento de tu vida ha tenido un impacto fuerte que decir, ok, desde aquí, ya imagino, ya lo has dicho que consciente, ya lo viviste en casa con el padre, que es una lástima que ha pasado, pero seguramente te ha ayudado a ser lo que eres hoy. ¿Qué momento fue impactante para ti? Porque la gente no lo sabe, tú también has trabajado en la tele, eso no lo has dicho. Mira, vamos a dar un poco la vuelta a todo, ¿no? ¿Cómo empieza, no? ¿Dónde empieza José Gómez? A nivel profesional, empieza trabajando como aprendiz en un taller, barriendo el taller, como aprendiz de modelista. Entonces, ahora ya no hay tanta industria de modelista, sí. Yo trabajé en un taller que era de una familia valenciana, Aguilar, donde hacía moldes de madera para convertirse en fundición para luego las máquinas que fabricaban cosas, ¿vale? Entonces hacíamos moldes de madera y luego mecanizábamos los moldes de metal para sobre todo las máquinas de la industria del plástico, ¿vale? Para juguetes, para hacer botellas, para hacer cualquier cosa. Empecé con 16 años recién cumplidos a barrer el taller. Cuando estaba estudiando formación profesional, delineación, que hoy en día el delineante ya es todo por AutoCAD, ¿vale? Todo por el ordenador. Pero entonces aprendí a ser delineante con el Rotring, ¿vale? Con la estilográfica. Entonces aún se hacían los planos con escuadra de cartabón y en papel cebolla, ¿de acuerdo? Entonces, pues tengo 54 años y ya tengo canas y ya pasan muchos años, ¿no? Pero yo empecé barriendo un taller. Pero empecé barriendo un taller porque tenía que pasar una transición porque yo quería ser militar. Yo le dije a mi padre que quería ser militar y mi padre me dijo, bien, me parece bien, pero una cosa es el ejército, otra cosa son las películas de Rambo, porque en aquella época Rambo era la estrella, y otra cosa es el ejército. Estudia algo, no sea que te vayas a la mili, que entonces hacía el servicio militar obligatorio, y llegas allí y no te guste. Evidentemente hice caso a mi padre y me fui a la mili y desde allí, desde una cabina, porque aún no había móviles, le llamé y le dije, papá, yo me quedo, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, esta es mi vocación. ¿Por qué lo veías así? Porque yo venía del mundo scout. Yo soy scout desde pequeño, soy scout desde que tengo 11 años, sigo siendo scout, he dejado de ser scout en activo este enero del 2025, he sido presidente de la Comunidad Valenciana en varias ocasiones, he sido jefe de grupo de scouts de asociaciones juveniles en varias ocasiones durante mi vida scout, y eso ha marcado mi vida. La parte scout marca mi vida desde el punto de vista de valores, de disciplina, de esfuerzo, de trabajo en equipo, de técnica. Eso lo sumamos al ejército, que multiplica por 100 esa parte scout, ¿no? La parte del ejército multiplica por 100 la disciplina. Todo esto empieza a calar y a forjar mi personalidad en una personalidad fuerte, y una personalidad con la cultura del esfuerzo. Y digo fuerte porque soy un niño que con 12, 13, 14 años recibe bullying en el colegio. Entonces, todo es una evolución personal que ha ido hacia hacerme una persona fuerte. Fuerte en mentalidad, fuerte en la cultura del esfuerzo, como te decía antes. Luego, gracias a esa fortaleza que yo mismo me forjo,
como persona me ayuda a mentalmente no caer en una depresión cuando mis negocios se van a la basura. Porque ahora hablaremos de ello, ¿no? Mis negocios se van a la basura en 2 ocasiones. La última muy fuerte. Dejé una deuda muy grande. Con 22 años monto mi primera empresa. Con la que ahora es mi exmujer, mi primera mujer. Yo ahora estoy con mi mujer Marian, que para mí es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pero yo tengo una primera mujer que ella tenía 33 años y yo 22. Discúlpame una paréntesis en esto, es una curiosidad. Que tengo amigos que están a la segunda o la tercera boda y dicen que, oye, la primera te puedes equivocar, pero la segunda o la tercera tiene que funcionar, porque ahí eres tú. Ahí eres tú, efectivamente. Bien, sí, mi segunda mujer, o mi mujer actual, y espero que para el resto de mi vida, es Marian. Y bueno, pues la verdad es que hago las cosas que hago también por el apoyo que recibo de ella. Si no fuera con ella, yo no sería capaz de hacer lo que estoy haciendo ahora. Porque ahora mismo, aparte de ser productor de influencers, además soy el director de un proyecto que es el Campamento CID. Y además soy el director y el creador de Formar en Valores, que es un podcast que este 2026, si no pasa nada, va a hacer un máster con una universidad. Va a impartir, ¿vale? Va a dirigir un máster con una universidad, con el equipo técnico necesario, por supuesto. En fin, y además participo en una sociedad que hace airbags para motos, Asparair, que no tiene nada que ver con todo esto. Entonces, al final es un pupurri un poco de cosas, ¿no? Pero realmente nace mi inquietud como empresario desde que soy niño, porque lo veo en casa. ¿Cómo se gestiona esto con 22? Perdona que te interrumpo. ¿Con 22 años? Me crea mucha curiosidad. 22 años, me gusta la mili, quiero formarme más en valores, quiero ser empresario, mientras todos los jóvenes, en 22 años, tú sabes, vas de novias, experimentando, tú no. Al final la vida un poco te lleva una cosa a la otra, ¿no? Yo siempre he sido muy emprendedor, he sido valiente en la acción, pero respetuoso en el riesgo, que no es lo mismo, ¿vale? Porque, explícalo, por favor. Mira, valiente en la acción porque sé que hacer las cosas se hacen y no te lo piensas, lo haces. Pero he sido prudente en el riesgo. No he hecho nada sin antes medir el riesgo. No por eso eres más o menos valiente o más o menos cobarde. La acción no me da miedo. Lo que sí me da miedo es la repercusión de la acción. Entonces, si tú no eres capaz de medir la repercusión de las cosas, o intentar medirlo por lo menos, o cuantificarlo, entonces no eres valiente, eres un temerario. Para mí esa es la diferencia. El valiente no es el que es capaz de hacer cualquier cosa en cualquier momento, no, ese es el temerario. El valiente es el que hace las cosas sabiendo la repercusión que conlleva la acción. Para mí ese es el valiente. Hay una gran diferencia en eso. El hacer por hacer, bien, el hacer por hacer, cualquier persona puede hacer cualquier cosa si se lo propone. Pero el hacerlo sabiendo lo que puede pasar, para mí ese es el valiente. Para mí una gran diferencia. Por tanto, yo me preocupo mucho de poder medir las consecuencias de las acciones empresariales antes de hacerlas. No quiere decir que con eso vaya a acertar. Lo que quiero decir es que un buen empresario tiene que saber intentar intuir lo que va a pasar para poder tomar la decisión de lo que tiene que hacer. Hemos estado tomando café y charlando, ¿no? Y creo que te estoy diciendo lo que más o menos hemos hablado en nuestra conversación. Tenemos que medir lo que va a pasar para poder tomar la decisión de lo que tengo que hacer. ¿Dónde está la valentía? La valentía es que una vez sabes lo que puede llegar a pasar, va y lo haces. Entonces, claro, mira, no hay ningún negocio que se deba iniciar si no tienes claro que vas a perder. Repito, si tú vas a hacer un negocio creyendo que vas a ganar, no lo hagas. Tienes que hacer un negocio sabiendo que vas a perder. Esa es la consecuencia peligrosa del negocio. Ahora,
Me voy a forzar en trabajar, en hacerlo bien, en preocuparme para ganar. Claro, el empresario quiere ganar, no quiere perder. Por supuesto. Ahora, no conozco ningún negocio que gane el primer año, salvo excepciones. ¿Los hay? Seguro que los hay. Los ha habido y los habrá también. Pero para mí el 90% de los negocios, el 90%, por no decirte más, empiezan a ser rentables a partir del tercer o cuarto año. Si eso no lo tienes claro, no lo empieces. Si eso lo tienes claro, arranca. Entonces eres un valiente. Porque arrancas sabiendo que puedes perder. ¿Qué es más importante para ti, el negocio o el socio? Mira, para mí lo más importante no es el negocio, son las personas. Y he empezado diciendo que he hecho muchas cosas mal. Ahora entraremos en ello si quieres. ¿Por qué las personas? Porque al final, eso lo aprendí en el ejército. En el ejército, una de las cosas que más importantes aprendí fue en que lo más importante es tu binomio. Tú tienes que preocuparte de tu binomio, porque es tu binomio el que te va a salvar la vida. No puedes preocuparte de ti. Porque el que te va a sacar de la trinchera, o el que te va a sacar del campo de batalla cuando te impacte un proyectil y caigas herido, es tu binomio. No eres tú. Y tú pasas a la vida a tu compañero, porque tú eres su binomio. Entonces, lo más importante es tu binomio. Entonces, si tú no tratas a tu socio como tu binomio y te preocupes de que él esté bien, de que funcione, de que no le falte nada, y eso no lo hace él contigo, entonces tenéis un problema. Entonces, ¿qué es más importante, el negocio o tu socio? 100% tu socio. Ahora, hay que marcar muy bien el rol de cada uno en cada situación. Hay socios que son inversores, que ponen su dinero, se van una vez al año, se sienten en un consejo de administración, rinden cuentas, continúan o lo dejan. Y luego hay socios operativos, de gestión, que están contigo día a día. Pero es tu responsabilidad preocuparte de que tu socio sea feliz. Y es la suya preocuparte de que tú seas feliz. Si eso no funciona, vais a acabar a palos. Seguro. Seguro, segurísimo. Entonces, ¿dónde está la clave? En preocuparte de tu binomio. Totalmente de acuerdo. Retomamos donde nos hemos quedado con tu historia y me gustaría saber tu primer negocio. ¿Cómo acabó? Porque me dicen, Mal. La mayoría de las personas me dice que tu primer negocio es tu primer fracaso, donde tú de verdad desde ahí emprendes, entiendes cómo se emprende de verdad. ¿Es así? ¿Estás de acuerdo? 100%. 100%. Yo he empezado a tener éxito en los negocios. Yo puedo considerar que tengo éxito en los negocios desde el 2019. Tan reciente. Porque todos los negocios que he hecho anteriormente, todos, sin excepción, han fracasado. ¿Qué has aprendido en esta etapa de los fracasos? Mira, lo que he aprendido de los fracasos es que nunca puedes dejar de estar en alerta. Cuando tú crees que has triunfado, es cuando te hundes. Ni antes ni después. Entonces, hay circunstancias externas, ¿eh? Hay momentos complicados, nos pasan cosas, somos personas, fallecen familiares, vienen enfermedades. O sea, hay muchos factores externos que pueden influir directa o indirectamente en tu éxito como empresario. Pero dejemos aparte toda esta historia, que evidentemente influye. Hablemos exclusivamente de lo que es un negocio. Entonces, el negocio como tal deja de funcionar cuando tú dejas de estar en alerta, cuando te confías. Mira, el primer enemigo de la seguridad de un vigilante, de un policía, de un militar, el primer enemigo no es el malo, el que roba o el que mata o en la guerra tu contrincante. Ese no es el enemigo.
El enemigo es la rutina. Cuando caes en rutina, estás jodido. Porque todo funciona. Ya gano dinero, estoy bien, tengo mi casa, mi coche, todo funciona de maravilla. Caes. Subentra el ego. Entra el ego. Entra el ego de una forma espectacular. Yo viví esa época con 36 años. 2 coches espectaculares, una casa fantástica. Mi hija tenía caballo, porque le gustaba la equitación. Me iba de vacaciones sin mirar la cuenta bancaria, lo que me gastaba, lo que no. Y pensé, esto está hecho. Ya está, he triunfado. A partir de ahora, a vivir. ¿Crees que el negocio también tiene una cara de cómo estás por dentro tú, así estás por fuera? En el sentido que si en casa va todo bien, la familia está bien, yo estoy bien conmigo mismo, el negocio va tan bien. ¿Crees que los resultados a veces de los negocios son el desorden que tenemos dentro o el orden que tenemos dentro? Como dentro hacia afuera se dice. Mira, todo es un espejo. Todo es un espejo. Tu relación personal con tu pareja funciona mal. Si funciona mal, se refleja en tu día a día. Si tu relación personal funciona mal, se refleja en tu día a día y en tu trabajo, con tus amigos, con tus familiares. Si con tus familiares funcionas mal, se refleja en tu trabajo, en tu casa. Al final, todos son espejos. Por tanto, si no estás alerta, y volvemos a lo de hace 1 minuto o 5, y estás vigilante de que todos tus ámbitos alrededor de ti como persona estén equilibrados, entonces se empieza a reflejar directa o indirectamente en todos los ámbitos. Si tu salud no está cuidada, se refleja en tu trabajo y en tu familia. Si tu familia está mal, se refleja en tu trabajo y en tu salud. Sí, al final, todo gira en torno a todo. Entonces tienes que estar vigilante en todos los ámbitos. Y hay una parte muy importante que la gente no se ha dado cuenta hasta ahora. Digo hasta ahora porque cada vez se oye más, cada vez la gente está más preocupada, cada vez estamos más encima de ello, que es la salud mental. Hasta hace unos años, la salud mental era como algo que estás diciendo, que te pasa. No se entendía la depresión. El que estaba depresivo era como el raro. Ir al psicólogo o al psiquiatra era un estigma. Entonces, al final, sí, sigue siéndolo, estamos de acuerdo, pero cada vez menos. Ha entrado de una forma fuerte la figura del coach, que te ayuda desde otra mirada. Porque el coach, ¿qué hace? Te ayuda desde tu mirada. El coach te hace preguntas para que tú saques de dentro de ti. La solución está en ti, no está en el psicólogo, no está en el coach. La solución la tienes tú. Lo que pasa es que tú no sabes cómo hacerla. Por muchos motivos. Uno, porque está muy escondida. Otra, porque te mientes, que es la principal. Te autoengañas. Eso en el mundo empresarial es un error muy típico. No, yo soy un empresario, no, funciona bien, no, este año voy a vender, no. Efectivamente, no. Entonces, si tú no eres capaz de sacar y poner encima de la mesa lo que realmente estás haciendo mal para poder corregirlo, entonces tienes un problema. Y muy serio. Cuéntame, por favor, nos hemos quedado con la edad de 36 años. Todo iba bien, todo maravilla. Bueno, ¿Qué pasó después? Fue una evolución. Voy un poco para atrás, si me permites. Sí, porfa, sí. Entonces, yo tengo una pequeña crisis empresarial con 32. Qué importante esta fase. Sí, con 32. Bueno, soy militar, monto una empresa con mi exmujer. La empresa se dedicaba... queríamos que fuera una empresa de seguridad porque yo en aquella época hacía ya producciones, sobre todo de conciertos, ¿vale? Yo conozco el mundo de la producción con 22, 23 años haciendo conciertos de seguridad y de producción, sobre todo seguridad, ¿vale? Eso en la zona de la Comunidad Valenciana. De hecho, yo conozco a mi mujer porque era la jefa de seguridad de la empresa de seguridad que hacía la seguridad de los conciertos. Entonces, yo me meto en el mundo de la producción a través de eso, mientras que soy militar.
queríamos montar una empresa de seguridad, no pudo ser por los avales que te pedían, entonces no sé qué. Entonces al final acabamos montando una empresa de limpieza y pulido de final de obra, de terrazo y mármol, y porteros y seguridad, pero para porteros de fincas y y auxiliares en conciertos. Vale. Entonces, eso al final, hay una pequeña crisis, te hablo del 96, 97, 98, hay una pequeña crisis en el mundo de la construcción, muy pequeña, ¿vale? Pero nosotros, que somos una empresa muy pequeña, nos coge. Hay una constructora que se llama Cleope en la Comunidad Valenciana, que existía entonces, que a través de los pagarés nos impaga, porque se pagaba a 120 días, nos impaga, y entonces la empresa se va al garete. Me toca reinventarme, y mientras que aún la empresa existía, aún era militar y trabajaba de noche como portero de discoteca para poder comer. Porque lo que ganaba en el cuartel y lo que ganamos aún en la empresa, todo era para pagar deudas. Entonces trabajaba viernes y sábado y muchos domingos de portero durante 8 años en la noche. 8 años, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? ¿Vale? Claro, cuidado, ¿vale? Entonces, eso me curte mucho como persona. Me curte porque acabo teniendo 3 trabajos. O sea, solo descansaba los domingos por la tarde. O sea, estaba agotado, ¿vale? Y en aquella época, mi trabajo en el ejército ya era escolta de un teniente general. Yo he sido, en el ejército, he sido policía militar durante 9 años y he sido escolta operativo durante 6 años operativo. Entonces, todo esto es lo que estoy haciendo mientras que soy empresario. Entonces, esa pequeña crisis me marca mucho, me hace mucho daño, ¿vale? Porque éramos muy pequeños. Y dejo el ejército y me contratan como productor de televisión, ¿vale? Me contratan porque además, bueno, era freelance, era autónomo, pero trabajaba en exclusiva para ellos. ¿Vale? Una productora que hacía producciones para Canal Nou. Canal Nou, que ahora es Apunt, pero la televisión valenciana en su momento se llamaba Canal Nou. Y entonces hacíamos ellos hacían el Festival del Benidorm, ¿vale? Y un programa de televisión por las mañanas, matinal, que se llama Programa en Línea, ¿vale? Un programa enfocado a deporte de las señoras en casa, ¿vale? Muy, muy sencillito, donde había consejos de salud y reportajes y tal, ¿vale? Entonces, ahí donde me curto en producción, ahí donde realmente aprendo a ser productor de televisión y hacer producciones de volumen. En el Festival de Benidorm trabajaban 400 personas por debajo de mí, porque estaba el productor ejecutivo, que era mi jefe, y luego el productor operativo, que era yo. Entonces, por debajo de mí habían hasta 400 personas. Te hablo que en aquella época, pues los morancos fueron presentadores del Festival de Benidorm, con cantantes de la época. La primera Operación Triunfo, donde Rosa fue Rosa de España, la que ganó Operación Triunfo, fue el año 2022. Entonces, Bisbal, Rosa, Bustamante vinieron al Festival de Benidorm porque la primera Operación Triunfo que hicimos en España, que se hizo en España, la hizo Televisión Española. Y Televisión Española emitía el Festival de Benidorm. Entonces, es donde yo entro en un mundo de televisión muy potente, muy fuerte, a un nivel muy grande, donde hacíamos directo para Televisión Española, acabamos haciendo programas musicales para Televisión Española, ¿vale? ¿Podrías darme 3 puntos para un buen productor? ¿Cómo puede lograr tener éxito en este ámbito? Un productor de televisión o un productor de eventos, primero tienes que tener claro que nunca te van a pagar lo que vas a trabajar. Nunca. Nunca es nunca. Por mucho que te paguen, nunca, si haces bien tu trabajo, vas a tener una remuneración acorde a lo que vas a trabajar, porque no tiene ni días ni horas. Un buen productor de grandes eventos y de televisión no tiene ni días ni horas. A mí me han llamado el 25 de Navidad para preguntarme una cosa, a punto de comer en la mesa, y yo he cogido el teléfono para responder. ¿Eso qué precio tiene? Te lo voy a preguntar después, porque seguro tiene un precio. Esa es una de las facetas. Primero, saber que nunca vas a cobrar lo que vas a trabajar. Nunca. Porque nunca te va a compensar. No es que no te paguen, te van a pagar muy bien. A mí me pagaban muy bien. Muy bien, muy bien. De hecho, me pagaron tan bien que me dio pie a emprender como empresario mi segunda fase de empresario. Porque para mí he tenido 3 fases muy marcadas como empresario,
¿vale? Entonces, el poder trabajar en televisión me ayuda a ganar mucho dinero para poder arrancar mi segunda fase como empresario. Pero realmente como productor, como tal, el dinero está bien, pero nunca va a ser suficiente. Es importante el guión, porque en la tele funciona mucho de guión, de preparar todo, de ser todo organizado. ¿Por qué te pregunto esas tres claves? Porque en el mundo del podcast hoy en día existen los que son muy guionistas y otros no, como yo. Yo tengo un guión, pero no respeto, porque cuando lo respeto no me va bien. Intento siempre de improvisar. Desde tu punto de vista, ¿es algo bueno o malo? Porque imagino que en la tele necesitas un guión, tiene que ser todo perfecto. También hay improvisación, pero son claves importantes. Te voy a responder con una pregunta. ¿Qué buscas? ¿Autenticidad o producto final? Autenticidad. No cojas un guión. ¿Qué buscas? ¿Enlatar algo que esté perfecto? Sin guión no lo hagas. En la tele todo está guionizado. Hasta las broncas, hasta los enfados están guionizados. Todo es todo, sin excepción. En la tele, en el argot, se dice que todo es mentira. Porque todo está preparado. Hasta los directos. Porque hay una lectura de guión o de escaleta antes de hacer un directo. Un directo lleva una escaleta, que es donde va todo por escrito, lo que se va a decir, cómo se va a decir, lo que se va a hacer, cuándo se hace, cuándo entra uno, cuándo entra otro, cuando la pregunta cuándo llegan los anuncios, cuándo hay que cortar, cómo hay que cortar. Por mucho que sea un directo, está preparado. Me alegra que lo has dicho. ¿Vale? En los directos surgen cosas, pues eso es un directo, ¿vale? Claro. De acuerdo, estamos de acuerdo, pero todo está preparado. Si vamos a un falso directo, que es es como si fuera un directo sin cortar, ¿vale? Más aún. Pero si vamos a un programa enlatado en el argot es que está grabado, editado y está guardado, por eso se llama enlatado. Si vas a un programa enlatado, y se llama enlatado porque antes se grababa y se guardaba las cintas, y ¿vale? Entonces si vas a un programa enlatado, mucho más todavía. Pero todo, el tipo de ropa, el maquillaje, la peluquería, si va con un recogido, si va con un suelto, la presentadora, todo, sin excepción. Y en un programa de televisión trabajan muchísimas personas. O sea, ayer mismo estaba yo viendo el hormiguero que se estaba despidiendo por las fiestas de Navidad. Ese presentador tan poco famoso que tenemos en el hormiguero, ¿vale? Y felicitó a Navidad en nombre de los 120 personas que trabajan en el hormiguero. 120 personas. ¿Hola? ¿Podemos escuchar lo que acaba de decir este señor? En prime time, en directo. Que feliz Navidad en nombre de las 120 personas. ¿Podemos calcular la nómina de 120 personas a una media? Por el que cobra 2.500 con seguridad social y por el que cobra 10.000 con seguridad social. Más artistas, más invitados. ¿Podemos calcular la nómina de lo que cuesta al mes el hormiguero? Entonces, claro, hay cosas que a mí no se me escapan como empresario. O sea, está muy bien el mensaje de Navidad, está muy bien, pero cuando dice 120... ¿120? ¿Eh? What? ¿Ha dicho 120? Claro, fíjate, el Festival de Benidorm trabajamos 400 personas para 2 directos. 400 personas han intervenido en un festival como el que se hacía entonces, ahora no es igual, antes se hacía en directo, se hacía en el Parque de la Güera, ¿vale? En un recinto que era un jardín, que es el Parque de la Güera, es la zona del barranco de Benidorm, que es todo peatonal y es un jardín, se hacía allí, en el auditorio que hay Julio Iglesias, que es abierto. Pero desde el primero hasta el último, desde el que iba como runner, como chofer de conductor, hasta el presentador, había 400 personas trabajando para 2 días. Entonces, no somos conscientes de lo que mueve un programa de televisión, no somos conscientes de lo que mueve un podcast. Vemos un podcast en YouTube y vemos al presentador o al entrevistador y el editor, y el guionista, y el que sube a YouTube. Y lo que mueve YouTube, y el canal, y la gente. Entonces,
todo esto, a veces no somos conscientes de estas cosas. Así es. Pero es que para que yo venga aquí, tú me has tenido que llamar, coordinar el billete de avión, el recogerme, el llevarme, acompañarme, tomar un café, ir a comer conmigo, porque yo soy de Valencia, hoy vengo desde Madrid, pero tú eres de Mallorca. Ese trabajo que hay detrás, es que ganan mucho dinero. ¿Ganan mucho dinero? Habrá que ver cuánto gastan. Porque el dinero no se gana. El dinero, perdón, disculparme, el dinero no es lo importante en un negocio, Johnny. Lo importante del negocio es la rentabilidad. Entonces yo puedo facturar 100.000, pero si me gasto 99.000... Así es, no es rentable. Entonces, ¿qué margen tengo? El 0,01%. Hola. No vale la pena. ¿No? Entonces, yo he tenido negocios, he sido promotor constructor, donde se ganaba un 3 o un 4%, máximo un 5%. No puede ser. Claro que puede ser. Pero hablamos de números altos. ¿De cuánto dinero? Claro. Entonces, en la industria estamos hablando de un porcentaje de beneficio del 5 al 10% como máximo. Claro. Entonces, mi padre, este señor que vi llorar en un sofá, me decía: José, por favor, no fabriques, solo almacena. Porque, ¿dónde está el negocio de rentabilidad? Si tú no tienes coste de fabricación y no tienes costes de venta, almacena. Porque es... Entonces, ¿cuál es la palabra? Ser realmente un intermediario entre la fabricación y la venta. Pero bueno, no siempre es posible y no siempre se puede hacer, y hay negocios que evidentemente esto no es para todos igual. En la hostelería, vamos a ver, la hostelería, ¿dónde está el negocio? ¿Qué rentabilidad tiene un restaurante? Creo que máximo un 20%, pero es mucho, normalmente 10 y 15. Margen, no beneficio. Vamos a empezar a poner conceptos del mundo empresarial que queden claros. O sea, no tiene nada que ver lo que facturas con lo que te queda, con lo que ganas. Y no nos olvidemos de que tenemos todos un socio que nos sale obligatorio. Bueno, tenemos dos. Uno si lo unificamos, que es el Estado. ¿Vale? Porque el que puso el nombre a lo que se paga lo puso muy bien: impuesto. O sea, te impongo que me pagues. Pues se llama impuesto. Porque no lo pago para que tener más. Yo no pago los impuestos para tener sanidad. Lo que pasa que con lo que me impones que yo pague, pago la sanidad. Vale, te lo compro. Vale. Pero tú me impones, me obligas a que te pague. Es cierto que los humanos somos como somos y si no nos obligasen, nadie pagaría nada. Estamos de acuerdo, ¿vale? También hay que decir que no estamos contrario a pagar impuestos. No. Si el problema es... Por eso se sigue en España. Si el impuesto... Pero el impuesto, ¿quién lo inventó? Vamos a ver, si el impuesto viene de la época antes de los romanos. Vamos a ver, el impuesto es algo necesario para poder tener beneficios sociales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, la gestión del impuesto es un tema que yo prefiero no entrar porque podemos estar aquí 7 podcasts más, ¿sabes? Eso se puede hacer en otro podcast. ¿Otro? ¿O 3? Y desde la temporada, cuando trabajaste en la tele, ¿cuántos años y de qué años hablamos? Mira, yo en la tele te hablo... ¿Qué pasó después? Porque hemos hecho una paréntesis. Sí, vale. En la tele yo empecé a trabajar... dejo el ejército en el 2001. Entonces, me contratan, me captan, ¿vale? Me hacen una propuesta laboral, porque yo salgo de la tele y me pongo a trabajar como director de seguridad, porque tengo el máster de 600 horas como director de seguridad a nivel nacional. Ya, bueno. No te aburres, ¿eh? No, bueno, en mi época militar, dicho que fui escolta, entonces yo hice 2 cursos, en el ejército hice 2 cursos, pero y luego hice 2 privados más. Hice el curso de escoltas a nivel nacional. Y luego yo de mi bolsillo me pagué un curso de escolta en una academia privada en Israel. ¿Por qué Israel? Porque había 3, en aquella época había 3 academias o 3 zonas importantes en el mundo donde se formaba al máximo nivel
en formación de escolta, de protección de autoridades, en el castellano guardaespaldas, ¿vale? Una de Estados Unidos, en Los Ángeles, otra era la zona de Lituania y Estonia, y otra era de Israel. Entonces, la que más nombre tenía entonces, la que más era Israel, porque los propietarios de las academias que había allí en Israel, que había 2 o 3 academias privadas, eran gente del Mossad y del ejército israelí que se había salido o había terminado su época laboral obligatoria y había montado sus academias privadas. Entonces, lo que más nombre tenía entonces era Israel. Entonces, bueno, pues contacté con la academia y me fui a la academia. Y me lo pagué en bolsillo. Y luego aquí, de hecho, mi primer préstamo en mi vida laboral fue 1 millón de pesetas para irme a Israel. El viaje y el curso me costó 700.000 pesetas y el viaje y lo que me gasté fueron 300.000 pesetas. Y fue 1 millón de pesetas que pedí. Ese fue mi primer préstamo en mi vida para invertido en formación. Y luego me hice el curso de director de seguridad a nivel nacional por Belt Ibérica, que es otra academia bastante importante en España, a través de la Universidad Autónoma de Madrid. Y esa fue mi formación. Entonces, yo cuando dejé el ejército me contrataron como director de seguridad en una empresa de obra que tenía casi 300 empleados, donde yo era el director de seguridad en prevención y riesgos laborales, porque al ser director de seguridad, uno de los ámbitos es la seguridad laboral, ¿vale? Entonces, realmente esa es mi vocación. Mi vocación profesional es la seguridad, no es la producción. Lo que pasa es que cuando termino mi parte empresarial, mi parte laboral en el ejército, salgo a la calle, mi empresa que tenía la había cerrado porque me había arruinado, pues me había tenido un problema con Cleop que te he comentado antes, ¿vale? Con los pagarés, cierro esa empresa y entonces me incorporo a la vida privada a través de ser director de seguridad en una empresa de riesgos laborales. Pero durante ese primer año me contactan conmigo y me fichan el que fue mi jefe cuando hacía los conciertos de seguridad con 22 años. Porque había una relación personal entre el jefe y ahora mi exmujer, pero entonces era mi mujer, y entonces me ficha como productor de una productora que tenía él de televisión, que trabajaba, eran 2 socios, trabajaban para Canal No y para hacer eventos. ¿Y hablamos de qué año? ¿Vale? Entonces hablamos del 2001. 2001, 2005. 2002. En 2001-2002 me contratan como productor de televisión. Ok. Entro como productor de televisión hasta el 2005. ¿Vale? Luego dijiste que abriste otra nueva empresa. Claro. Con el dinero que ganaste en la tele, ¿no? Efectivamente. Entonces, mi productora, las productoras privadas suelen trabajar por contactos, ¿vale? Entonces, el contacto que tenía la productora desaparece. Entonces, la productora empieza a perder trabajo. Yo me doy cuenta de eso y doy un salto. Entonces, como yo venía del mundo de la obra, porque había trabajado cuando era empresario con una empresa de construcción de reformas en el sentido de pulido y vitrificado del suelo, limpieza final de obra, ¿te acuerdas? Que venía de ese mundo, conocía el mundo de la obra, había estudiado delineación, sabía cómo funcionaban los planos y demás. Entonces, compro un solar en el 2005, económicamente España era todo maravilloso y formidable. Compro un solar, o sea, voy al banco, pido un préstamo de suelo, compro un solar y hago mi primer edificio. Y en 2 años paso de tener una deuda de 0 a tener una deuda bancaria por préstamos promotores de 10 millones de euros. ¿De cuánto? 10 millones de euros. Uf, 10 ¿Vale? millones, son 10 millones. Es mucho dinero. Yo me digo que tuve mucha suerte de no empezar en el 2001. Porque si yo soy capaz, de hecho, mi agujero económico que se genera en el 2008 es de 10 millones de euros. Si yo en vez de 2005 como promotor empiezo en 2001, hubiese terminado con 100. Porque a nivel empresarial sí que soy no temerario, pero no le tengo miedo a las cosas. ¿Dormías por la noche sabiendo que debes 10 millones? ¿Crees que eso es algo débil en la gente? Bueno, no es un tema de debilidad. Es un tema de cargo de conciencia. Entonces, para mí, bajo mi punto de vista, y que seguro que habrá gente que opinará lo contrario. Pero yo duermo y sigo durmiendo muy bien,
Yo solo he tenido un día que no he dormido ni un solo minuto, que fue el día que falleció mi padre. Mi padre. Fallece mi padre. Eso te estoy hablando del 2000, perdón, en el 91. Yo entro en el ejército y el siguiente, en el 92, en el 92 fallece mi padre. 90 en el ejército, 91, 91. En el 91 fallece mi padre. Yo tenía 19 años, mi padre tenía 64. ¿Vale? Entonces, esa noche para mí fue un día muy negro. Para mí mi padre, además de padre, era casi mi amigo. Tenía mucha confianza con él y bueno. Entonces, excepto ese día, he tenido días malos, ¿eh? De dormir, de despertarme, de acostarme, pero decir, no he dormido nada ese día. Y el resto de días yo duermo como un niño pequeño. Yo además tengo un problema con el sueño. Yo me duermo en todos lados. Yo no tengo problemas, ¿eh? O sea, yo he dormido hasta de pie. Yo me he dormido conduciendo una moto. Con eso te lo digo. Sí, sí. Conduciendo la moto. Conduciendo la moto, yo me he dormido. Sí, sí, sí. De hecho, tuve un accidente en coche por dormirme, viniendo justamente de una actividad SCAO, de un curso de monitor. Me dormí y bueno, el coche fue siniestro total, no me maté porque no me tocaba. No era mi día. No sé cuándo es mi día, pero ese no era. Pero tuve un accidente muy grave por dormirme. Yo soy peligroso con el volante, sí, sí, sí. Por la noche soy peligroso. Pero bueno. Volvemos a esta parte de 10 millones. Sí. Con la deuda. ¿Cómo va porque esta parte creo que es súper interesante. ¿Cómo va? ¿Cómo acaba? ¿Y cómo sigue? Bueno, ¿qué dijiste? Si yo esto lo hacía en 2001, probablemente querías decir que tenías más. Podías hacer mucho más que 10 hubiese millones. quedado una deuda de 100 millones por lo menos. De 100, ¿ves? Segurísimo. Porque entonces no medía el riesgo. Eso es una de las cosas que me ha enseñado haberme arruinado. Sigo evaluando el riesgo de una forma muy poco conservadora. ¿Vale? Me sigue gustando arriesgarme. Tengo ese punto de adrenalina que me atrae. Ese punto riesgo me atrae. Pero no me atrapa. Entonces me atrapaba. ¿Vale? Entonces sí me atrapaba el riesgo. Me emocionaba. Me divertía. Entonces ahora lo miro con mucho más respeto. Porque, como suelo decir yo, tengo ya muchas cicatrices en la espalda. ¿Vale? Yo he tenido inversiones en Bolivia y me han estafado $200.000. Yo he tenido inversiones en Bulgaria y me han estafado 150.000 euros. Tienes que invertir en Rumanía. Nosotros los búlgaros estamos así. Entonces, yo he invertido en muchas cosas que he perdido mucho dinero. Pero no por eso dejo de invertir. No por eso dejo de arriesgar. Porque si no arriesgo nunca conseguiré nada. Nunca se para de aprender. Entonces, la verdad es que hace años buscaba ser millonario. Ahora busco divertirme. Yo hace, no sé si 6 meses, un año, no sé qué, no sé ahora mismo cuánto tiempo hace lo que te voy a decir ahora, pero yo hablé con mi mujer y dije, cariño, mírame los ojos, no me voy a jubilar. Lo digo para que quede claro. O sea, no esperes a que yo tenga 64, 65 o 67 años, que por los años que llevo cotizados y conforme está la normativa hoy en día me podría jubilar con el 100%. No esperes que yo me jubile a los 67 años porque no lo voy a hacer. Porque yo lo que hago me divierte. Entonces yo no trabajo. Yo hace ya 2-3 años que no trabajo. Yo me divierto. Y esta manera de ver, de arriesgarse, de emprender, de ser siempre ahí, de seguir, ¿cómo era la relación con tu familia? Yo creo que es algo difícil. Yo igual me equivoco con lo que te voy a decir, pero yo no he conocido ningún empresario, igual lo he conocido y no lo he sabido, que no haya tenido problemas con su familia por ser empresario. Yo los he tenido y muy graves. De hecho, mi primera familia se fue al garete
justamente por ser empresario. Mi relación con mi hija estaba rota actualmente por dos motivos. Uno, por ser empresario, y dos, porque yo no he sabido educar a mi hija. Yo lo he hecho muy mal. No mal, muy mal. Yo la he educado desde la parte autoritaria. La he educado desde la exigencia. Y la he educado desde, en algunas ocasiones, y desde la falta de respeto. Educacional, me refiero. Evidentemente yo no he maltratado a mi hija. No he maltratado de una forma física, pero sí verbal. Y eso lo he hecho muy mal. Y lo estoy pagando, ¿eh? Yo no tengo relación actualmente con mi hija porque ella no quiere tenerla conmigo. Entonces cuando una hija te dice en tu cara, es que mi psicólogo me dice que tú eres tóxico y tengo que romper mi relación contigo, hostia. Es fuerte. Ahora lo puedo verbalizar. Yo he estado mucho tiempo sin poder verbalizarlo. Evidentemente tengo que ir al psicólogo para poder hacerlo. De hecho, actualmente sigo yendo al psicólogo por otros motivos o por otros temas. Pero es ahora cuando estoy aprendiendo de dónde vienen mis problemas como persona. Y es ahora donde estoy aprendiendo hacia dónde tengo que ir a los 54 años, ¿eh? Joder, porque no lo hice antes. Por el puto ego. Por el puto ego. Entonces, ¿dónde está el enemigo? En ti. Y eso hasta que no lo aprendes, no evolucionas. ¿Y crees que es también un toque que esto de ego, de emprender, de ser alguien, también la sociedad nos ha empujado de esta manera? Porque hemos crecido, las generaciones nuestras somos de no llorar, no mostrar debilidad. Yo vengo de comparación, muchísima comparación, porque el hijo de sabe más que tú. Y esto hace muchísimo daño en los niños, en personas en general. El hombre hoy en día es visto muy débil por el tema de igualdad, pero no vamos por ahí. La cuestión es que la sociedad cree que nos ha inculcado mucho esto de ser fuertes, de ser duro con tu familia, ser parante, ser un buen líder, mientras nosotros perdemos muchas cosas por el camino. Mira, para mí no es un tema de sociedad. Para mí es un tema de herramientas. Para mí es que no hemos sabido, las generaciones anteriores, o no han sabido, y digo hemos porque evidentemente yo estoy ahí, no hemos sabido evolucionar con las herramientas necesarias como para poder saber lo que había que hacer. Entonces, ¿qué es lo que qué hemos hecho? Hemos hecho lo que nos enseñaron. Entonces nosotros educamos de espejo. Entonces nosotros y nuestros padres educan de espejo de mis abuelos. Y mis abuelos educaron de espejos de mis bisabuelos. Claro, y así sucesivamente. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros estamos educando de espejo de lo que nuestros padres nos han enseñado, hemos eliminado lo que no nos gusta que nos hicieron y hemos nosotros educado a la mejor forma que hemos creído posible. Pero claro, como venimos de una cultura educacional de eres un burro, fuérzate, no vales para nada, si no trabajas no eres nadie, ¿vale? Y de búscate la vida, tienes que aprender a buscarte la vida, es tu puto problema. Hemos pasado a que mi hijo de ahora no le falte de nada. Ya le voy yo a buscar la vida. Entonces, claro, hemos girado, hemos hecho un 180. Escucha, ni el 180 ni el 90, ¿no? Vayamos al 120. Entonces, hemos pasado de que nuestros padres nos decían
búscate la vida y si te caes te jodes, a que a mi hijo no le pase nada, que no quiero que se caiga. Y le protejo en todo. Y yo le ayudo en todo. Y si tiene un préstamo, yo lo avalo. Y si hace un coche, yo se lo compro. Y si quiere un móvil, yo se lo compro. Escucha, sí y no, ¿sabes? Sí y no. Busquemos el equilibrio. Pero claro, ¿dónde está el equilibrio? ¿Quién lo pone? Cuando lo pones. ¿Sabes cuándo lo pones? Cuando ya no puedes ponerlo. Porque te das cuenta tarde. ¿Crees que el bullying de lo que has hablado antes también influyó? Sí, por supuesto, muchísimo. Y luego influyó otra cosa que me di cuenta tarde porque en mi época no se sabía. Yo soy un niño disléxico. Yo fui un niño disléxico. Entonces, yo no aprobaba porque no tenía comprensión lectora. Entonces, ¿quién era? El burro. Y todo eso me ha ido marcando. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando mi hija es disléxica, vamos al pedagogo y hay un señor que nos dice, ¿quién de los dos es disléxico? ¿El padre o la madre? Nos miramos y digo, hostia, yo. Porque la dislexia es hereditaria. Entonces, si su hija tiene disléxico, uno de ustedes dos tiene que ser disléxico. Entonces, claro, te vienen a la memoria todas las situaciones incómodas que he vivido cuando era niño. Entonces, no es que era burro. Porque fíjate, soy empresario, he tenido empresas grandes, he tenido bajo mis órdenes mucha gente, sigo siendo empresario, entonces no soy tonto. Lo que pasa es que no sabía qué pasaba. Entonces, no por ser disléxico no vas a dejar de hacer las cosas, pero cuando no sabes qué pasa, entonces llegan otras personas que te dicen lo que ellos creen que te pasa. Y no es así. Entonces, bueno, eso es lo que pasa ahí. Entonces, en esa época, volvemos a la época de producción, yo soy productor durante 5 años, gano dinero y me hago promotor. Muy bien. Llega el 2008, llega la gran crisis en todo el mundo, sobre todo, bueno, en todo el mundo porque al final fue mundial, que fue en escala porque vino de Estados Unidos, fue hasta que fue llegando a todos los ámbitos, llegó a España, el momento más potente, el año más complicado fue el 2008, y yo me encuentro en octubre del 2008 con impagados, en la cuenta bloqueada y todas las operaciones financieras y productos financieros que tiene el banco canceladas por el artículo 33 de un día para otro. Bueno, eso fue un desastre. Para mí fue un desastre, tanto personal como económico. Acabé divorciando de mi exmujer ahora y incluso hubo gente en la puerta de mi casa esperándome para cobrar. Y yo llamando a mi exmujer para ver si podía entrar en casa o no, había gente en la puerta o no. Eso es muy duro. Entonces te hace replantearte muchas cosas. Y entonces, si tienes y llegar a tener en la mano 20 euros y decir que pongo gasolina o compro el pan, porque tengo una nevera vacía, con tu hija, con impagos en el colegio. En fin, fue una época muy dura, ¿no? Y me ha costado remontarme entre 10 y 12 años. Y luego, además de eso, sin querer hacerlo, haces daño a otras gente, ¿eh? Impagas a proveedores que también tienen que comer. Y sin querer, y sin entender y sin saber, haces daño a personas. Porque no sabes comportarte. Porque estás rabioso contigo mismo. Sí. Porque te sientes culpable. Aunque la culpa, en un principio, es de los demás. No, amigo. La culpa es tuya. Y tienes que reconocer que la culpa es tuya. ¿Te has perdonado? No. No. No he perdonado. No me perdonaré nunca, ¿eh? Yo he hecho daño a mucha gente. Y en especial a 2 o 3 personas. Y estoy arrepentido, muy arrepentido. Y no me he perdonado porque, aunque pudiese tener la oportunidad de pedir perdón a esas personas
que lo haría encantado ahora mismo si estuviesen aquí. Pues tienes tu ocasión ahora mismo. En un podcast como esto te van a ver seguro. Aunque tuviese ocasión de hacerlo personalmente, como te estoy diciendo, y aquí públicamente pido perdón a esas personas, y los que si me escuchan sabrán quiénes son. Aún así, el sentimiento de culpabilidad y no lo voy a perder. Porque soy consciente que he hecho mucho daño. Y de verdad, nunca fue ni ha sido mi intención. No me considero mala persona. No me considero alguien que haga o busque hacer daño gratuitamente. Pero lo he hecho. Entonces ahora me esfuerzo muchísimo, muchísimo, muchísimo en no hacerlo. Muchísimo. Intento no dejar cadáveres. Entonces, el destino, Dios o lo que sea, me ha dado la oportunidad de entrar en una industria emergente, como es la industria del infoproducto. Y aparte de divertirme y querer ganar dinero, que evidentemente quiero ganar dinero, aparte de eso me ha dado una oportunidad de decir, a ver si es verdad, José, que todo lo que estás diciendo y has hecho, lo has aprendido. A ver si es verdad. A ver si todo lo que dices es papel mojado o palabras mojadas y es cierto que eres capaz, esta vez, en esta nueva industria, en este nuevo sector, en no dejar cadáveres. Entonces, ya tengo demasiados cementerios. No quiero abrir otro más. Y de verdad, me estoy esforzando muchísimo en no hacerlo. No sé si lo conseguiré, porque a veces no solo depende de ti, ¿vale? Pero de verdad, sinceramente me estoy esforzando mucho. Algunos lo consideran bloqueos. Algunos, las palabras también fracaso me parece muy agresiva cuando en realidad es experiencia. En California lo ven de otra forma. Una persona que ha fracasado más veces tiene más experiencia, tiene más credibilidad que uno que empieza desde cero. Me ha chocado mucho la parte cuando dijiste de tu hija, que el psicólogo le dijo, quita de entorno a tu padre porque es una persona tóxica. Me parece un consejo muy brutal, muy agresivo. Y algo así escuché hace 2 días, hablé con una amiga muy buena que quiere divorciarse y le dije, ¿cómo has llegado a esta conclusión? Pues mi psicólogo me la dio. Y digo, vale, digo, no puede ser. O soy yo que no entiendo. Digo, ¿desde cuándo un psicólogo te da soluciones? Nunca. No debe. No debe. Déjame ver de otra forma. No eres tú quien decide. Y yo también he tenido un rechazo fuerte con mi padre, con mis cosas, con mi pasado, pero he entendido que ellos han hecho lo que mejor han podido hacer, lo que sabían. Nosotros evolucionamos y el gran problema hoy en día es que hemos evolucionado tan rápido. El mundo es tan rápido que no entendemos cómo adaptarnos a estos tiempos. Y me cuesta también a mí con mis hijos. Cada uno de nosotros intenta dar lo mejor. Pero si tú como hijo no entiendes que no lo ha hecho con maldad, lo ha hecho lo que mejor podía, entonces intenta tú de cambiar el patrón de hacer algo. No es eliminando las personas de tu vida que vas a solucionar problemas. Es entender la raíz de dónde sale y por qué sale. Perdona la paréntesis porque me duele y espero que tu hija vendrá a este podcast y es duro, es muy duro así. Si podrías pedirle perdón, ¿lo harías aquí? Ahora mismo. Sí, yo le diría, Sonia, cariño, me he equivocado. He metido mucho la pata y te sigo necesitando todos los días. O sea, no hay día que no me acuerde de mi hija. Es imposible que no me acuerde de ella. O sea, mira, uno de los motivos de los que yo me preocupo en aprender y evolucionar sobre el tema educacional y sobre mí mismo como persona es porque lo he hecho muy mal. Entonces, el campamento CID, Formar en Valores, son proyectos que me motiva y me evoluciona poder ayudar a otras personas para que no cometan los errores que he cometido yo. Entonces, es una forma personal de pedir perdón. Es una forma personal de purgar
mis errores. Es una forma personal de aportar a esta sociedad un pequeño granito de arena, ¿no? La filosofía de los scouts es dejar este mundo mejor de lo que lo encontraste. Y yo, por encima de todo, sigo siendo scout. Entonces, ha marcado mi vida y la sigue marcando. Y me sigo esforzando en dejar este mundo mejor que lo encontré. ¿Es esto tu propósito? Sí. Porque algunos lo buscan por toda la vida, no lo Sí, encuentran. sí. Tengo clarísimo. Ese es mi propósito. Y me ayuda, ese proyecto personal me ayuda. Hasta entonces estaba en los scouts porque es lo que yo seguía en los scouts a nivel activo, porque es lo que me ayudaba a aportar este pequeño grano de arena. Que también he hecho muchas cosas malas en los scouts, cuidado. ¿Por qué he hecho cosas malas en los scouts? Porque al final mi persona se proyecta en todos los ámbitos, mi forma de ser se proyecta en todos los sitios. Como tú eres, va a todos lados, en casa, con tu proveedor, con tu cliente, con el panadero y con el del banco. Porque es tu persona. Entonces, si he hecho cosas mal a nivel empresarial, también he hecho cosas mal a nivel voluntariado en los scouts. Sí, pero también he hecho cosas buenas. También he aportado mi grano de arena en los scouts. Y si algún de los que me conoce lo está escuchando, creo que podrá decir que es cierto. ¿He hecho cosas mal? Claro que sí que he hecho cosas mal. Claro me refiero, reconozco que he hecho cosas mal. Pero, jolín, también he hecho cosas bien, ¿eh? Es que parece que solo leemos las cosas mal, ¿no? Es que también he hecho cosas bien, ¿eh? Y las sigo haciendo, y las hice. Tanto en mi época empresarial, como en toda mi vida voluntariado, como en mi época militar. Claro que he hecho cosas bien, muy bien. Lo que pasa es que donde tienes que aprender y evolucionar es de las cosas malas, no de las cosas buenas. Entonces, gané dinero, claro que gané dinero, y me divertí, claro que me divertí, y hice inversiones, claro que los hice. Por supuesto, y ahora también, por supuesto, y hago cosas bien, claro que hago cosas bien. Sigo recibiendo mensajes de mis niños que vienen al campamento, que sí han aprobado, y gracias mi instructor, y me ha ayudado mucho. Eso te ayuda a continuar empujando en el mismo sentido. Pero, jolín, hay que reconocer lo que se hace mal, cuándo y cómo se hace. Y sobre todo, hay que aprender de los errores, porque si no, vaya gracia. Sí, lo hago mal. Ah, vale, perdón, sí, pues mañana salgo de aquí, pues voy a hacer lo mismo, pues vaya gracia y vaya fiesta. No, no. En el perdón, el perdón no es eximente de la ejecución. Pero es necesario pedir perdón. Entonces, lo que es necesario también es reconocer el error cometido o la falta cometida. Pero bueno, Pues creo que perdón sin reconocer lo que has hecho no vale ni no, uno ni no el para otro. nada, ¿vale? Entonces, pero me he perdonado a mí mismo. Bueno, en algunas cosas sí, en otras no puedo. Por lo menos todavía no puedo. Pero el hecho ya que hablas abiertamente en frente de las cámaras y cuentas todo, significa que lo has superado, lo estás superando Sí. o estás de buen camino en perdonarte. Seguramente son cosas que son difíciles. Es lo que hay, como dices tú, se aprende en la vida y tenemos que mirar también la parte buena. Te voy a hacer una serie de preguntas que no tienen que ver con todo lo que es un solo emprendimiento. Son cosas de... Por ejemplo, tú que formas en valores a los adolescentes también en el campamento SID. ¿Qué es más importante? ¿Un chico agradable o un buen hombre? ¿O cuál es la diferencia que ves tú entre dos? Que puede ser igual. Un chico agradable y un buen hombre. La diferencia es de calado, ¿eh? El agradable, la parte agradable se puede impostar. Si es buen hombre o mal hombre, me lo puedes impostar. Tú puedes ser agradable y disimular. Pero si eres mala persona, eres mala persona. Y antes o después, se ve. Por mucho que disimules. Entonces, ¿qué es más importante? Ser una buena persona, un buen hombre o una buena mujer. Y quizá algunos que nos están escuchando dirían, ostras, y formas en valores y dices que has cometido errores y que no los has hecho mal. Ya es que ¿qué tiene que ver? Para mí no tiene nada que ver. O sea, una cosa es que yo intente formar en valores
a muchachos y muchachas o a hombres y mujeres. Y otra cosa es que yo reconozco que en muchas ocasiones esos valores en mí han fallado. Pero no quiere decir que porque hayan fallado no sea capaz de enseñarlo. Creo que no tiene nada que ver. A mí me parece que hoy en día se mezclan muchas cosas y creo que se pierden valores. ¿Por qué el ejemplo de chico agradable y buen hombre? Porque hay que enseñar a los jóvenes que hay que ser una buena persona primero. Ser persona y luego el resto. Porque parece que hoy en día otra cosa que me duele y lo reconozco y soy de la generación que no tenía internet y ahora tengo, más seguidores tienes, más respeto tienes. No vale en todos los casos. Trabajas con influencer. ¿Crees que de verdad el respeto a una persona se lo gana a través de cuántos seguidores tiene? No, Es una tontería. no. Pero los jóvenes, y no los critico, pero creo que somos nosotros que nos equivocamos. O los otros que se han equivocado al mostrarle cómo es el mundo. Se critica mucho a los jóvenes. Generación de cristal. ¿Crees que son ellos el problema del futuro o somos nosotros que no hemos sabido a ofrecerle un buen consejo? Porque entre generaciones nos criticamos. Todo, siempre. Yo criticaré siempre a mi padre criticará al suyo, da igual. Pero ¿crees que los jóvenes son un problema o no? ¿O somos nosotros que lo hemos educado de una manera equivocada? Me he explicado en mi pregunta, que es algo... Perfectamente. Voy a intentar hacer un símil sin parecer ni descortés ni estar fuera de contexto. Tú cuando tienes un cachorro, un animal, un perro, el perro se siente cuando tú le dices o le enseñas a que se siente cuando tú le dices. El cachorro nace sin saber cómo sentarse cuando tú le dices. Eres tú el que tiene que enseñarle a que se siente cuando tú le dices. Eres tú el que le tiene que educar. El perro es perro, ¿no? El niño o la niña cuando nace es un bebé. ¿Qué sabe hacer? Nada. Entonces, o le educas y le enseñas lo que tiene que hacer, cómo y cuándo lo tiene que hacer, o lo hace mal. Pero no porque no sepa, sino porque nadie le enseñó. Entonces, depende cómo eduques, cómo enseñes, vas a obtener un resultado u otro. Si educas y formas con respeto, con valores y con educación, tendrás un niño convertido en un joven con respeto y educación. Si en casa tienes una mala educación, un maltrato, un mal ambiente, recibes un joven enfadado con la vida. Ahí voy. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Nuestra, Nuestra. mía, tuya. Entonces, ¿dónde está el problema? En nosotros. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que no sabemos reconocerlo. ¿Dónde está? En nosotros. ¿Cuál es? La falta de reconocimiento. Porque si yo no reconozco dónde tengo problema, no sé qué tengo que hacer para solucionar el problema. Entonces, tengo que identificar el problema y la causa. ¿Qué es la causa? Nosotros. ¿Hola? Es que es evidente. Amén. No puedo decir más. Así es. Se critica mucho a los jóvenes, pero no, el problema somos nosotros. Totalmente de acuerdo. ¿Amas más la verdad o la justicia? Hay un abogado que se llama Iker Echevarría, que es mi abogado y además amigo. Y Iker Echevarría me dijo no hace mucho: José, no te equivoques. Hay dos verdades. La que tú dices que han pasado las cosas y la que dice el juez. Las dos son verdad, ¿eh? Entonces, ¿qué diferencia hay entre verdad y justicia?
que es justo. Depende para quién. ¿Quién lo decide? Ponemos un ejemplo. Un hijo puede hacer algo malo. Tú quieres como padre saber la verdad. Pero sería honesto que la justicia haga su parte. Mi hijo no ha hecho algo mal porque quería. Porque le ha pasado algo, la verdad. Pero la justicia lo va a punir porque así es correcto. Por eso digo, existe una diferencia grande, no va a doler. Mira, para poder actuar con justicia necesito saber la verdad. Para poder actuar con justicia necesito saber la verdad. Pero es que a lo mejor la verdad es la que me hace que caiga el peso de la justicia. ¿Vale? Entonces, ¿qué prefiero? Prefiero la verdad. Un buen abogado. Exactamente, un buen abogado. ¿Pero qué prefiero? La verdad. Pero es que a veces la verdad es la que hace que la justicia actúe hacia mí con algo que no me gustaría que actuase ya. Pero es que tú has hecho algo que tiene consecuencias. Entonces, ¿dónde está el problema? En no hacerlo. O en saber parar antes de hacerlo. O en saber denunciar lo que estás haciendo. O te ves envuelto en lo que has hecho con otra gente que no querías. Entonces, al final, ¿quién tiene la decisión de todo? Tú. Pero para tomar una buena decisión, ¿qué necesitas? Tener herramientas. ¿Dónde consigues las herramientas? Con la educación. ¿Quién te da la educación? En tu casa. ¿Cómo están educando? Por espejo. ¿De quién? De los padres de tus padres. Ostras, cuidado que esto empieza a liarse. ¿Sabes? Entonces, esto empieza a liarse. Y además, el entorno a veces te lleva a hacer algo que cuando lo has hecho has dicho, ostras, es que no quería hacerlo. Ya, pero lo has hecho. Entonces, ¿qué es lo más importante para mí? La verdad. Porque sin verdad no hay justicia. Lo que pasa es que a lo mejor lo justo no es lo que me gusta. Eso es otro cantar. Otro. ¿En el acampamento tenéis solo niños, adolescentes o también chicas, chicos y chicas? Porque al final son más de 14, creo, ¿no? Sí, no, es a partir de 12, de 12 a 18. Años, okay. El campamento es mixto, Mixto. Chicos y chicas. Suele haber un 40% de chicas y un 60% de chicos. Por ahí andan los porcentajes. Hay bastantes chicas, ¿eh? Hay más chicas de lo que parece. Y la verdad es que el campamento son 13 días en Sigüenza, en Guadalajara. Todos los veranos, del 3 al 15 de agosto, del 2 al 14 de agosto, depende cómo cae la quincena. Es un momento muy intenso y la verdad es que viene gente de toda España, incluso gente de extranjero, ¿no? El campamento de habla hispana, español, evidentemente, pero bueno, ha habido gente que viven fuera y son hijos de españoles y vienen desde fuera. No es un campamento con inversión en inglés ni nada por el estilo, ¿eh? Entonces, cuando decimos internacional es porque es gente española que vive fuera que viene aquí a hacer el campamento. Pero ahí donde ves realmente el gran potencial que es nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Entonces, tenemos la responsabilidad de poder darle herramientas a nuestros niños y jóvenes para que sean los adultos que merecen ser. No que queramos que sean lo que merecen ser. Y me dirás, ¿y qué merecen ser? Lo que ellos quieran ser. Yo no puedo decirle a nadie lo que quiero que hagan por mí o por ellos. Son ellos los que tienen que hacer lo que crean conveniente. Pero para poder elegir la mejor opción de lo que ellos quieran hacer, tengo que darle herramientas. Y eso es lo que busco en el campamento. Darle herramientas a los niños y jóvenes que vienen al campamento para que puedan elegir de la mejor forma posible su camino. Eso es el campamento. No puedo no preguntarte lo que hago siempre, como padre, como marido, como hombre, como empresario, ¿qué es para ti ser un hombre? ¿Qué es un hombre? Una putada. Un lío. Una putada es un hombre. Es una putada. ¿Por qué es una putada? Bueno, porque
la responsabilidad que tienes con respecto hacia tus seres queridos es tan fuerte que si no sabes gestionarla, te acaba hundiendo. Entonces, ser un hombre, igual que ser una mujer, ¿vale? Por favor, no saquemos de contexto lo que estamos hablando. Tanta responsabilidad tiene la mujer por ser mujer como hombre por ser hombre. El rol que cada uno coja en su ámbito familiar lo tiene que saber decidir directamente cada uno de ellos y además consensuarlo entre ellos. Si sabemos equilibrar el rol de la pareja, del binomio, ¿te acuerdas? Del binomio. Si sabemos equilibrar el peso del binomio y vamos alineados en la misma dirección, esa familia es fuerte. Ese conjunto, esa unidad es fuerte. En cuanto uno de los dos desequilibra ese rol, es cuando la pareja o el binomio se rompe. Entonces, ¿dónde hay que poner focus? En mantener siempre el equilibrio. Entonces, ¿qué es ser un hombre? Una putada. ¿Por qué? Porque tienes la responsabilidad de mantener el equilibrio. Hemos tocado varios temas, ¿eh? Bastante. ¿Te esperabas que íbamos por todos los lados? No. Porque en un podcast de emprendimiento la gente espera solamente escuchar números, qué he logrado, qué he hecho. No. Y yo lo que quiero mostrar en esta parte es que se sufre mucho y el emprender no es fácil. ¿Crees que es mejor para un joven que intenta o empieza a emprender en España, es mejor hacerlo aquí o es mejor mirar fuera? 100% aquí. Pero ya no aquí. 100% en el país o en la zona donde te hayas criado y vivido. Ahí es más fácil equivocarse y volverse a levantar. Porque estás en tu casa. Conoces las normas. Conoces cómo funciona todo. Irte a emprender a un país extranjero. Yo he viajado mucho por trabajo. Mucho es mucho, ¿eh? He estado de los 5 continentes. He tenido la suerte de estar en 4 continentes. Entonces yo he viajado muchísimo a nivel laboral. Y te das cuenta de que primero, todo es igual en todos los sitios. No hay diferencia. Pero hablo que igual es el mundo musulmán que el mundo ortodoxo. Porque yo he estado y el católico. Y me voy a la religión para que entendamos de una forma muy rápida las zonas, culturalmente hablando. ¿Vale? No digo esto por la religión, sino para que entendamos las zonas. No piensen igual culturalmente los musulmanes que los ortodoxos o los católicos. ¿Vale? No piense igual un protestante que alguien que no lo es. No tiene que ver. O un judío. Porque la cultura influye directamente en la forma de hacer las cosas. Y también en la forma de emprender. Y también en la forma de trabajar. Y también en la forma de ser empresario. Entonces, luego entra la política. Y la política también influye. Porque al final, ¿quién regenta la parte de impuestos? La política. Por lo tanto, no es la misma condición de impuestos en España que en Andorra, que en Portugal y ya no digamos Dubái o Latinoamérica o Estados Unidos. Así es. Por lo tanto, ¿dónde es mejor emprender? De donde tú eres, porque tú manejas mejor y conoces mejor. Después es mejor emprender en el extranjero, depende qué nivel de emprendimiento quieras. Porque mucha gente no es conocedora de las bondades fiscales de su país al 100%. Porque en este país, España, hay zonas donde la empresa paga el 4,5% de impuestos. Canarias. En Melilla se paga, creo que un 6 o un 8. No estoy seguro de lo que acabo de decir. Pero en Canarias un 4,5. Todos no. Todas las empresas canarias pagan eso, no, todas no. Hay
una condición fiscal con una serie de parámetros y condiciones que tienes que cumplir para cumplirlas. Prepárate, hazlo. El Estado te pone las herramientas, te dice cómo hacerlo y dónde hacerlo. Eres tú el que elige cómo hacerlo, o puedes o no puedes. Hay gente que no puede. Porque para hacer eso en Canarias hay una serie de condiciones económicas que tienes que cumplir. A lo mejor no puedes, pues si no puedes te quedas aquí, en la península. Pues vale, pues bien, es lo que hay. Pero, a ver las haylas. O sea, ¿me tengo que ir a Andorra para pagar un 10? No. Tienes razón, nunca lo he visto de esa perspectiva, pero sí. Tienes herramienta. Al final, infórmate y elige donde para ti vaya mejor. Y prepárate Y prepárate. para llegar ahí. Prepárate. A lo mejor tienes que pasar 3 años o 5 años no sé, en Valencia, en Mallorca o en Madrid, pagando el 25% de impuestos a nivel societario. Pero prepárate para irte a Canarias. Es que no me voy a Canarias. Entonces el problema, perdona, entonces el problema no es del Estado. El problema es tuyo. ¿No? Entonces, o sea, el Estado te da herramientas para hacerla. Eres tú el que tiene que pasar todos los... Es que es muy costoso, ya. Es que, claro, hombre, no te van a regalar. No van a pagar tu 1,25 y tú un 4,5. ¿Por qué? Porque eres más guapo que los demás. Entonces, claro, tú quieres conseguir eso, prepárate y haz una estrategia para llegar ahí. Pero claro, ¿eso cuando te das cuenta? Pues cuando mete la pata. ¿Crees que se han perdido valores? Y si sí, ¿cuáles? No, no se han perdido. ¿No? No. Los valores no han cambiado, son los mismos. Lo que ha cambiado es la forma de educar o transmitir esos valores. Pero los valores son los mismos. No ha desaparecido el valor no sé, del honor. Sigue estando, ¿no? ¿O alguien se lo ha llevado? Por lo tanto, si no hay honor, es porque no hemos sabido transmitir esa emoción o sentimiento. ¿No? Entonces, ¿los valores han cambiado? No, son los mismos. ¿Qué ha cambiado? La forma de transmisión de padres a hijos y sucesivamente la forma de la transmisión de esos valores. Se han ido diluyendo, se han ido perdiendo. Pero no perdiendo, porque siguen estando. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha diluido. Entonces, ¿qué hay que volver? Volver a concentrar esa forma de transmisión para transmitirlo a la máxima gente posible. De la mejor forma posible. Y eso es lo que estamos haciendo. Por nuestra parte, el equipo que tengo que estamos trabajando en ello, en formar en valores. Pero, ¿los valores han cambiado? No, son los mismos. Entonces, claro. Hablando de valores, me gustaría tocar el tema amistad. ¿Qué significa? ¿Qué es un buen amigo? ¿Y cómo defines una amistad? Porque creo que es un valor que hoy en día yo creo que se está perdiendo. La gente ya no sabe qué es un buen amigo. Pues esa pregunta duele, ¿eh? Porque yo he fallado como amigo. Yo siento que he fallado como amigo. Yo sé que he fallado como amigo. A muchos y a muchas que pensaban que era su amigo. También es cierto que he fallado porque ellos me han enjuiciado desde su punto de vista. ¿Quién eres tú para tener un juicio sobre lo que yo hago, sobre mis acciones? Porque muchas veces se pierde la amistad porque es que, fíjate, era así, yo creía que era así, ahora es asá. ¿Quién eres tú para juzgarme a mí? Yo no te juzgo a ti. Por tanto, si yo soy amigo de unos o de otras en función de lo que yo haga, ya vamos mal. Porque nadie es nadie para juzgar a un tercero. Entonces, si no quieres que te juzguen a ti, no juzgues tú. Entonces, ¿qué es un buen amigo? Pues para empezar es aquel que no juzga. Hagas lo que hagas. Y cuando lo necesites, siempre esté. Creo que todos hemos vivido relaciones de amistad con personas que no ves en muchos años y cuando te hacen falta levantas el teléfono o le llamas o te haces con él y sigue atendiéndote y estando ahí y te dice en qué te puedo ayudar. Porque ¿dónde está la diferencia entre favor y servicio? Explícalo, por favor. A mí me lo has explicado, pero me gustaría que sacamos un buen reel sobre esto porque me parece súper interesante.
Mirad, estamos acostumbrados a pedir favores. Oye, ¿me podías ayudar? Un momento. Yo te puedo ayudar. Pero, ¿qué me estás pidiendo? ¿Cuál es el formato de ayuda? Porque la ayuda es la palabra que inicia una petición. ¿Correcto? Vale, ahora, ¿cómo quieres que te ayude? ¿Como un favor o como un servicio? Diferencia. El favor no se paga, ni se debe, ni se debe. Y el servicio se paga y se debe. Entonces, si tú me pides un favor y yo acepto el favor, no te puedo reclamar nada. No te debo de reclamar nada. Otra cosa es que yo con el tiempo te pida a ti de vuelta un favor y tú no me lo hagas. Entonces yo me sentiré jodido porque tú no me has correspondido. Pero no me puedo quejar porque yo si te hago un favor se hace sin contraprestación. Ni actual ni futura. Ahora, si tú me pides ayuda y yo te digo, sí, te puedo ayudar, pero esto tiene un coste y lo tienes que pagar, entonces es un servicio. Por lo tanto, no estoy en deuda contigo, porque si yo te lo he pagado, estamos en paz. La gente está acostumbrada a pedir ayuda y que no le cobren los amigos. ¿Qué tiene que ver la amistad con esto? No tiene nada que ver. La amistad está para ayudar moralmente, mentalmente, de apoyo, incondicional, pero una cosa es una ayuda puntual, como favor, y otra cosa es que todos los días o todos los meses me hagas que te compre la comida a tu casa cuando tienes dinero. Eso no es un favor. Eso es un cara dura, ¿no? Digo yo. Entonces, depende cómo lo enfoquemos. Para mí la diferencia es muy importante. El favor es lo que no esperas nada a cambio, sea lo que sea, ni económicamente. Déjame 5.000 euros. ¿Qué es? ¿Un favor o me lo vas a devolver? ¿Un servicio? ¿Un favor? Pues no tengo 5.000. Si los dejas, no te quejes después de que no te lo devuelve, porque era un favor. Ahora, déjame 5.000 euros. ¿Me lo vas a devolver? Sí. ¿En cuánto tiempo? Vale. Entonces, si no te lo devuelve, ha incumplido el servicio. Otra cosa es que le come intereses o no sobre el dinero, ¿eh? ¿De acuerdo? Son cosas diferentes. Pero entiende la diferencia. Sí. Me ha gustado, ¿eh? Y es una parte que todos la conocemos, pero lo hemos perdido un poco. Háblame un poco también de la envidia. ¿Lo consideras el deporte nacional? No lo considero deporte nacional. Es el deporte nacional. Es que hay una gran diferencia entre mi consideración y lo que es. Nos encanta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es triste, ¿eh? Bueno, la envidia del que tiene un buen coche, la envidia que le vaya bien. ¿Por qué? ¿Qué habrá hecho? Pero, seguramente no ha hecho algo bueno. ¿Por qué viene siempre de esta manera? Pero la envidia no es mala, ¿eh? Además es necesaria. La envidia es necesaria. Pero hay dos tipos de envidia. La que tiene malicia y la que no la tiene. ¿Vale? La que la envidia es porque yo no puedo conseguirlo y me jode que tú lo tengas. O te envidio porque has podido conseguirlo y yo voy a trabajar lo que necesite para conseguirlo. Entonces la envidia bien enfocada se convierte en motivación. Sí. ¿No? La envidia mal enfocada se convierte en repudia. Por lo tanto, ¿la envidia es mala? No. ¿Quién la hace mala? Tú. Entonces, ¿de quién es la culpa? Tuya. Estamos en lo mismo. ¿Dónde está el problema? Nosotros. ¿Existe alguna respuesta o de alguna manera te hubiera gustado contestar algo que yo no he logrado a preguntarte? No, hemos hablado de muchas cosas profundas. Hemos hablado de... Me ha gustado mucho porque hemos hablado de la persona,
no de lo que hace. Y no, la verdad es que por mi parte no. Estoy muy contento porque hemos enfocado esto en un tema empresarial. Estoy en un momento empresarial de crecimiento total ahora mismo. No me considero 100% exitoso hoy por hoy. Estoy trabajando para serlo, pero no lo trabajo por mi ego, sino lo trabajo porque creo que después de tantos años merezco hacer las cosas bien. Y si hago las cosas bien, la consecuencia tienen que ser cosas buenas, también económicas. Pero creo que, no sé si he dicho antes, el destino o Dios me ha dado una tercera oportunidad. Y esta vez no quiero desaprovecharla. ¿Crees que el dinero cambia a las personas? Tú mañana con 100 millones, no digo 10, 100, ¿serías diferente? Sí. Si dijera que no mentiría. Sí. El dinero cambia a las personas. No quiere decir que fuera diferente ni bien ni mal. No estoy diciendo que fuera peor o mejor. Pero si dijera que no, mentiría como un bellaco. El dinero cambia a las personas. Entonces, si estás de acuerdo con esto, significa que todo el mundo tiene un precio. Sí. Todo el mundo tiene un precio. Cuesta reconocerlo a muchísimas personas, pero es la verdad, yo también opino así. Creo que todo el mundo tiene un precio. Llega un punto donde sí, dice aquí me va bien. Cerramos la entrevista de una manera diferente. Venga. Te pregunté presentarte, ¿quién eres? ¿Cómo te presentarías ahora sacando todas las etiquetas? De persona a persona. Nos conocemos por la primera vez y no hablamos de lo que he logrado, quién soy, qué hago. Preséntate ahora. Es difícil, ¿eh? Muy difícil. Hola Johnny, soy José. Soy un hombre que busca triunfar como empresario sin hacer daño a nadie. Soy Johnny, encantado. Mucho gusto, Johnny. Es un placer. Me ha gustado. Es difícil, cuando se quitan las etiquetas es más difícil. Muy difícil. Te pido que saques un último consejo para la audiencia. Esa es tu cámara a los jóvenes emprendedores, a lo que tú quieras. De la vida, de felicidad, de dinero, de emprendimiento, de lo que tú quieras. Y vamos a cerrar el programa. Pues desde aquí, desde el canal de Johnny, os pido que nunca dejéis de luchar. Que nunca dejéis de reconocer vuestros errores. Y que nunca, por favor, nunca dejéis a nadie al lado, porque yo lo he hecho y me pesa mucho. Gracias por ser sincero y es un muy buen consejo. Esperamos de verdad que os haya gustado y que Historia de José os va a servir de algo. A mí me ha servido mucho. Como mensaje positivo os puedo decir que al final también problemas, momentos oscuros son temporales, no son para siempre. A veces dura más, a veces dura menos, pero son temporales. Entonces hay luz al final del túnel. Nada, os digo gracias, ya no os repito de comentar, de darle like, ahora también hay que darle hype. Entonces nada, apoyad este canal porque queremos traer gente top con buenos consejos y esta es la manera de poder seguir dando un buen contenido. Nosotros sacamos buen contenido, vosotros likes y comentarios. Crecemos juntos.